Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Colombia y Marruecos, entre otros 7 países, serán considerados como zonas de origen seguras según la Unión Europea. Tras la propuesta de Bruselas, corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo llegar a un acuerdo sobre ella. El objetivo es acelerar las solicitudes de asilo de personas que lleguen de estas naciones. Dentro de la guerra arancelaria, la Unión Europea espera que Estados Unidos se defina tras las reuniones que han mantenido. El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, tras haberse reunido con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, asegura que ve factible un acuerdo arancelario con Estados Unidos que sea justo y mutuamente beneficioso. En nuestro informativo también les hablaremos de cómo China ha crecido por encima de las previsiones y la condena de 15 años de cárcel del expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa. Por cierto, Nadine Heredia ha abandonado Lima con destino Brasil, país que le ha dado asilo. Pero hay más noticias. Vamos con la actualidad del día. La cooperación militar entre China, Corea del Norte y Rusia amenaza la región Indo-Pacífico, según advierte el jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se centrarán en uranio y armas. El líder supremo iraní Ali Jamenei permanece escéptico. Las urgencias de Sumi en Ucrania siguen trabajando a contrarreloj para atender a los más de 100 heridos en el ataque del Domingo de Ramos. 4 periodistas encarcelados en Rusia por colaborar con la organización del opositor fallecido Alexei Navalny. La cooperación militar entre China, Corea del Norte y Rusia amenaza la región Indo-Pacífico, así lo ha advertido el almirante Samuel Paparo, jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, ante los senadores estadounidenses. El desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos avanzados por parte de Corea del Norte supone una amenaza directa para nuestra patria y para nuestros aliados, y está forjando una cooperación cada vez mayor con Rusia. La creciente cooperación militar de Rusia con China añade otra capa de complejidad, creando un desafío agravado con la intensa cooperación entre China, Rusia y Corea del Norte. El almirante Paparo aseguró además que China y Rusia intercambian equipos militares y tecnología. China apoya con materiales a la industria de defensa rusa, probablemente a cambio de tecnología militar sensible que podría mejorar la flota de submarinos china. Además, el ejército surcoreano ha advertido de que Corea del Norte también ha desplegado miles de tropas para apoyar a las fuerzas rusas para la guerra en Ucrania. Esta advertencia se produce después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señalara que Rusia está reclutando activamente a ciudadanos chinos para combatir en Ucrania. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se centrarán en el uranio enriquecido y las armas nucleares. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se ha mostrado escéptico sobre la segunda ronda que comenzará el sábado. No somos ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas. Por supuesto, somos pesimistas sobre el otro bando. Sabemos con quién estamos tratando, no confiamos en ellos. Pero somos optimistas sobre nuestras propias capacidades. Jamenei ha asegurado que las líneas rojas para ambas partes están claras e instó a los funcionarios a no vincular los asuntos del país a las conversaciones. El enviado especial Steve Witkoff se hizo eco del mensaje del presidente Trump de que si las conversaciones no son positivas, Estados Unidos tendrá que buscar alternativas que no serán buenas para nadie. Se tratará en gran medida de la verificación del programa de enriquecimiento y en última instancia de la verificación del armamento. Eso incluye misiles. ¿Qué tipo de misiles tienen almacenados allí? E incluye el detonador de una bomba. Ya sean en Roma o en Omán, la importancia de estas conversaciones es inmensa, pues ambos países se acercan a casi 50 años de hostilidad. En el segundo aniversario del estallido de la guerra civil en Sudán, el ministro británico de Exteriores, David Lammy, ha anunciado 140 millones de euros en nuevas ayudas en el marco de una conferencia internacional celebrada este martes en Londres. La conferencia pretende movilizar la ayuda humanitaria del Reino Unido y la UE para Sudán sin que estén invitados ni el gobierno sudanés ni el grupo paramilitar rival Fuerzas de Apoyo Rápido. Estoy anunciando un apoyo adicional de 120 millones de libras. Pero el mayor obstáculo no es la falta de financiación
O de texto en las Naciones Unidas. Es la falta de voluntad política. Por su parte, Alemania declaró que promete 125 millones adicionales para Sudán y los estados vecinos. Según la ONU, decenas de miles de personas han muerto a causa del conflicto y más de 12,6 millones de personas han sido desplazadas forzosamente. El Programa Mundial de Alimentos afirma además que casi 25 millones de personas, la mitad de la población de Sudán, se enfrentan al hambre extrema. Y Oxfam ha advertido de que la crisis podría extenderse a los países vecinos. Más de 3 millones de personas han cruzado a países como Chad y Egipto, y los refugiados que también llegan a Sudán del Sur se encuentran con un panorama de inestabilidad también allí. Ambos bandos de la guerra en Sudán han sido acusados de crímenes de guerra. Las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia se han sucedido en los 2 últimos meses. Estados Unidos exige una solución inmediata, Ucrania dice estar preparada y Rusia no muestra sus cartas. Y queda la cuestión del futuro del apoyo estadounidense a Kiev, un tema que se abordó en el Foro Económico de Delfos. El planteamiento de Estados Unidos para la paz sigue despertando inquietud. No está lleno de principios como la defensa del principio de soberanía, la defensa del principio de que el pueblo pueda decidir su propio gobierno. Defiende el principio de intentar poner fin a las guerras, y eso no es malo en sí mismo, porque el derramamiento de sangre engendra rencor y dificulta la resolución de los conflictos, pero en general ha sido confuso y sin principios claros. Dado el amplio consenso estadounidense sobre la preeminencia estratégica en el Indo-Pacífico y la relación con China, el destino de Ucrania no puede dejar indiferente a quien quiera que esté en el poder en Washington. Y es que si Rusia se impone, el desafío estratégico que plantea China se vuelve aún mayor. Necesita un éxito también en geopolítica. Después de Afganistán, después de Kabul, después de algunas otras carencias, Estados Unidos no puede simplemente perder Ucrania. No puede simplemente vender Ucrania a Rusia. Y también creo que los estadounidenses son cada vez más conscientes de que la alianza entre Rusia y China sigue siendo fuerte y que Rusia no cambiará de bando. Es un escenario de ciencia ficción. Aunque la situación en el campo de batalla para Ucrania sigue siendo difícil, las voces críticas con Rusia cuestionan el alcance de sus avances territoriales en comparación con el precio que ha pagado. Kiev argumenta que solo Putin se beneficia de la continuación de la guerra, al tiempo que subraya que la guerra ahora tiene una dimensión global que implica no solo a Ucrania, sino también a Europa, Estados Unidos y al propio orden internacional. Από τους Δελφούς για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Los equipos médicos de Sumi en Ucrania siguen intentando hacer frente a las secuelas del ataque ruso más mortífero de este año en la región. Un médico ha asegurado estar consternado ante lo que considera una matanza en pleno siglo XXI. No puedo entender a esta gente, la gente que envía estos misiles. No los entiendo. En el siglo XXI hay personas a las que les gusta matar a otras. Estoy conmocionado. Las emociones me abruman, especialmente durante este periodo. Todavía es incomprensible para mí cómo una persona puede hacer esto. Marina Iliashenko y su hijo Kirilo, de 13 años, resultaron heridos en el atentado ruso. Nos dimos cuenta de que había un olor a quemado y la puerta estaba bloqueada. Esto significaba que no podíamos salir. Empezamos a gritar al conductor para que abriera la puerta, pero nos dimos cuenta de que murió en el acto. No tuvimos más remedio que forzar la puerta. Primero desde dentro, pero fallamos. Entonces, mientras pensaba qué hacer, a continuación levanté la vista y mi hijo ya había saltado por el marco de la puerta y estaba abriendo la puerta desde fuera. Consiguió abrirla y había gente tumbada delante de mí. Primero les ayudó a levantarse y luego me dejó salir. Estaba muy asustado porque mi cara estaba cubierta de sangre. Los residentes de Sumi aseguran que se han registrado más ataques recientemente, siendo el del pasado domingo el peor de todos. Estos ataques suscitan temores en toda Ucrania y ensombrecen las conversaciones sobre un posible alto el fuego.
4 periodistas han sido condenados a 5 años y medio de prisión por un tribunal de Moscú por su presunta implicación en lo que han considerado actividades delictivas. Trabajaban para el fallecido opositor ruso Alexei Navalny. Han sido acusados de formar parte de su fundación, calificada de extremista en 2021. Los abogados que representan a los periodistas han calificado el veredicto como ilegal e injusto. Todos nosotros presentaremos quejas, porque el ejercicio del periodismo no se puede considerar algo extremista. Basándonos en los hechos, diré que no hay pruebas de que los acusados hayan cometido ningún delito, ni siquiera delitos menores. El juicio ha tenido lugar a puerta cerrada, justificado por las autoridades que alegan riesgos de provocación, dicen, por parte de los partidarios de Navalny. La detención preventiva de los periodistas se prorrogó en varias ocasiones. El juicio a puerta cerrada forma parte de una oleada de represión contra la disidencia política, que ha aumentado tras la invasión total de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado de su hija, ha asistido a una ceremonia de construcción de viviendas en la capital, Pyongyang, según los medios estatales del país. Las celebraciones marcaron la finalización de 10.000 viviendas. La construcción de viviendas forma parte de un plan más amplio de expansión de la capital norcoreana. Aunque Pyongyang ha vivido proyectos de construcción a gran escala en las últimas décadas, esta última serie de proyectos de vivienda han sido desarrollados en el marco de un plan quinquenal que comenzó en 2021. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que la definición legal del término mujer según la Ley de Igualdad del país de 2010 se refiere a alguien de sexo biológico femenino, entendido como el sexo al nacer. Esta definición rechazaría el argumento del gobierno escocés de incluir a las mujeres trans incluso cuando dispongan del certificado que las reconozca como mujeres. El caso tiene su origen en una ley escocesa de 2018 que exige un 50% de representación femenina en los consejos de administración de los organismos públicos y que incluía a las mujeres trans en su definición. Hay absoluta claridad en la ley respecto a lo que es una mujer. Ahora sabemos con certeza que nos referimos a las mujeres según su sexo biológico y que cuando vemos un espacio solo para mujeres significa exactamente eso, solo mujeres. Nada de hombres, ni siquiera si tienen un certificado de reconocimiento de género. Otras personas celebraron la sentencia fuera del tribunal. Alivio y sí, alegría. Es exactamente lo que esperábamos, que el Tribunal Supremo reconociera que las mujeres son mujeres biológicas, no hombres que rellenaron un formulario y obtuvieron un certificado. La decisión del Tribunal Supremo también ha sido objeto de críticas, entre ellas las de Amnistía Internacional, que manifestó su preocupación y señaló que excluir a las personas trans de las protecciones contra la discriminación sexual supone una vulneración de los derechos humanos. Toulon, Marsella, Nanterre, Villepinte. Las cárceles de Francia han sido objeto de varios ataques nocturnos coordinados en la noche del lunes al martes y la Fiscalía Antiterrorista de Francia ha asumido el caso. Me complace que la Fiscalía Nacional Antiterrorista haya asumido el caso. Ha abierto un proceso por 3 cargos, incluyendo conspiración para cometer un delito de terrorismo. Se trata de cargos extremadamente graves, acordes con este ataque contra el servicio penitenciario. Varios vehículos fueron incendiados en los aparcamientos de varias cárceles de Francia. La prisión de Toulon fue objeto de ataques y en Marsella un vehículo fue incendiado y otros 10 pintados y rajados. Según el ministro Darmanin, los atentados coordinados contra el sistema penitenciario podrían estar vinculados a los planes del gobierno francés de endurecer las leyes contra el crimen organizado relacionado con las drogas. El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han sido condenados a 15 años de prisión por utilizar fondos blanqueados procedentes de una constructora brasileña para financiar las campañas políticas de Humala. Al señor Ollanta Moisés Humala Tasso la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada
de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Se descubrió que ambos habían recibido varios millones de dólares de contribuciones ilegales de la empresa constructora Odebrecht y del gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez. La sentencia convierte a Humala en el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas 2 décadas. Su juicio comenzó en 2022 y la pareja ha sido condenada junto a otras 8 personas. Es probable que este año los consumidores estadounidenses aficionados a los huevos de Pascua y los bombones belgas tengan que hacer frente a una factura considerable. Además del arancel estadounidense preexistente del 6% sobre el chocolate belga, estos dulces estarán sujetos a un recargo del 10%, como la mayoría de los productos de importación en Estados Unidos. Los impuestos que se aplicarán aumentarán el precio para los consumidores estadounidenses. Creo que comprarán más o menos lo mismo. Es muy difícil saberlo porque no olvidemos que además de eso, el dólar ha bajado un 10%. Ante las idas y venidas del presidente de Estados Unidos sobre los aranceles, el chocolatero belga no tiene claro qué esperar. Aunque en un principio tenía previsto enviar un contenedor a Estados Unidos para adelantarse a los recargos, abandonó la idea tras el anuncio de Trump de suspender los aranceles durante 90 días. Para nosotros lo difícil es la incertidumbre, porque habrá discusiones durante los próximos 90 días, pero no sabemos cómo va a quedar la situación. Si son impuestos muy altos, podría reducir los pedidos de nuestros productos por parte de los clientes. Y si ya hubiéramos empezado a producir y comprar el embalaje, sería muy molesto. Esta firma chocolatera exporta una cuarta parte de su producción a Estados Unidos. Su fundador espera que la Unión Europea proteja el chocolate belga de los aranceles generales impuestos por Trump. En Europa no hay aranceles para el chocolate estadounidense, así que tengo la impresión de que si trabajáramos por sectores, el chocolate no debería estar implicado. Por si acaso, no descarta reducir su dependencia del mercado estadounidense aumentando sus ventas en Alemania, Reino Unido o Austria. Los precios también han subido para los europeos como consecuencia del alza de los precios del cacao provocado por los riesgos climáticos y la especulación. ¿Cuánto han subido los precios de la vivienda y el alquiler en la Unión Europea? En los últimos 3 meses de 2024, los precios de la vivienda en la Unión Europea subieron un 4,9%, mientras que los alquileres aumentaron un 3,2% en comparación con el mismo periodo de 2023. Esto muestra una continua tendencia al alza del precio de la vivienda. De 2010 a 2024, los precios de la vivienda se triplicaron en países como Hungría y Estonia y se duplicaron en estados como Lituania, Letonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria y Luxemburgo. Italia es el único país donde los precios de la vivienda disminuyeron durante este periodo. Sin embargo, esta tendencia general oculta variaciones regionales significativas. Por ejemplo, en Alemania, los inmuebles del centro de las urbes han experimentado una caída en comparación con los de los barrios periféricos. Desde 2022, los precios de la vivienda en el centro de Hamburgo han caído un 17,8%, mientras que los de la periferia experimentaron una caída menor, del 11,8%. Del mismo modo, el centro de Düsseldorf experimentó un descenso del 17,5% frente a una caída del 12,4% en los barrios de las afueras. Los expertos sugieren que los cambios en las preferencias de vivienda y el aumento del teletrabajo podría haber influido en estos cambios. ¿Cuánto poder tiene la Corte Penal Internacional para ejecutar órdenes de detención? ¿Qué tienen en común Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu? Pues que ambos son jefes de Estado en activo sujetos a órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional. En teoría, las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional son legalmente vinculantes para los estados que han ratificado el Estatuto de Roma. En la práctica, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pudo viajar a Hungría a principios de abril. No fue detenido, a pesar de que Hungría es miembro de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional? Para que la Corte Penal Internacional tenga éxito necesita el apoyo de los gobiernos porque sus poderes son limitados. El poder que tiene es que los jueces tomen decisiones.
pero esas decisiones deben ser ejecutadas por los gobiernos que pertenecen a la Corte Penal Internacional y establecer este tribunal para hacer exactamente lo que está haciendo. Para algunos críticos, el hecho de que las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional puedan ser burladas las hace sin valor. Sin embargo, los expertos jurídicos dijeron a Euroverify que aún pueden actuar como mecanismo de presión. Desde que se dictó una orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Putin, este ha evitado viajar a los países signatarios de la Corte Penal Internacional, a excepción de Mongolia, que no ejecutó la orden. La respuesta ofrecida por la Corte Penal Internacional ha sido calificada como débil. Podrían suspender los derechos de voto de Mongolia en el seno de ese órgano, suspender su capacidad para designar candidatos al banquillo de la Corte Penal Internacional, pero hasta ahora, en realidad, este cuerpo de miembros de la Corte Penal Internacional se ha mostrado realmente reacio a tomar medidas. Realmente no va más allá de simplemente decir, ok, hemos visto la decisión de los jueces y observamos que no ha habido cumplimiento. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Antes de acabar, nos gustaría saber si ustedes creen que al final la Unión Europea y Estados Unidos llegarán a un acuerdo para que desescale esta guerra comercial. Déjennos sus comentarios. Muchas gracias por compartir y por todos los me gusta. Estos días de Semana Santa les seguiremos informando como siempre con más noticias sueltas. Volveremos a emitir el informativo completo el lunes de la semana que viene. Al parecer el tiempo respetará este Jueves Santo en España. Les dejamos con la información meteorológica y con el no comen del día, en el que verán cómo se crean huevos de Pascua de lujo, del famoso chocolate Dubái. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
ovo jednom kraj napisalo srce moje i tvoje u ljubavi sto. Ja, ono je da nam budu posebno lijepa zato kad se snimaju. No. I za to treba. Čuješ? Mi trebamo pisati. Ali on je nekak spisanicu jako upsjeznuti, znaš? Čoskat, kako te znali. Trapkati da ju osušimo i onda skidamo vosak. Nemamo dete pijaču, ništa na mene kaj ne nas. Evo ga, moja je gotova. Gledajte kak je lijepa.